Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, Shabbat Shalom. Otra semana ha pasado y aquí en Galilea, Israel, ya es la tarde del viernes, poco antes de que entra el Shabbat. Ya saben, parte saben, quizás la gente nueva no sabe que los días en el calendario hebreo se cuentan desde el atardecer del día anterior. O sea que el sábado, el Shabbat, empieza viernes a la tarde. Y nosotros en esta comunidad de mi canal estudiamos juntos la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, de acuerdo a la porción que se estudia de acuerdo al calendario hebreo. Es decir, que cada Shabbat se estudia una porción, desde que comienza la Torá, se va leyendo cada porción de cada Shabbat, y ya venimos meses haciéndolo, algo realmente que me encanta. Y llegamos hoy a una porción interesantísima, bellísima. Y de nuevo, como les digo siempre, yo me doy cuenta que este libro, Dios se lo dio al hombre como un manual para entender cómo vivir en este mundo, ¿no? Que no es un mundo simple. Y yo personalmente creo que fue escrito especialmente para estos días, porque pasamos días con muchos retos, ¿no es cierto? Días muy fuertes a nivel mundial y necesitamos ayuda, necesitamos un mensaje que nos dé herramientas para entender lo que pasa, entendernos a nosotros, entender al mundo y más que nada fortalecer nuestra fe y fortalecernos emocionalmente, ¿no es cierto? Y espiritualmente. Y yo encuentro que cada Shabbat, cada porción es como que hablara de lo que nos pasa a nosotros hoy para darnos claves. ¿Y cuál es la porción de esta semana? En hebreo se llama Bahar. Estamos en el libro Va'ikra, y no se preocupen que ya se los voy a decir en español. En hebreo es Va'ikra Haf Hei, y en español hablamos de Levítico 25. Y recordemos qué es lo que estaba pasando en esa época de que habla el libro Levítico. Estamos hablando del pueblo hebreo que ha salido de Egipto, de la esclavitud, y iba caminando por el desierto. Dicen que 40 años, aunque bueno, tampoco se sabe si es exactamente 40, ¿no es cierto? Pero lo importante es que fue un largo periodo. También es mucho más, si por ejemplo dijéramos que son 40 años, como nuestros años. Ir caminando desde Egipto a Israel a pie no toma 40 años, mucho menos. Pero bueno, eso es otro tema. O sea que se los digo así en dos palabras, que Moisés quería que la generación de Egipto, de esclavos, ya no esté. O sea, caminar hasta que nazcan nuevas generaciones de gente libre. Por eso es que los hizo caminar mucho, mucho por el desierto. Entonces vamos a nuestra porción, la porción de Levítico 25. ¿Qué ocurre en esta porción? Y les voy a leer solo el primer párrafo en hebreo y luego, por supuesto, en español, porque aquí empieza ya con el mensaje, uno de los mensajes más interesantes, más fuertes. Dice así: Vaidaber Adonai el Moshe behar Sinai leemor, Daber el Bnei Israel ve'amarta elehem ki tavo el haaretz asher ani noten lachem ve'ushbeta haaretz Shabbat leAdonai. Perfecto. ¿Qué es lo que dice en español? Y yo se los leo de la Reina Valera. No se enojen los que dicen que por qué leo la Reina Valera. Esa es la que tengo, ¿ok? Yo sé que varían mucho las traducciones y hemos encontrado ya muchos errores en la traducción de la Reina Valera. Casi todos mis videos yo les muestro errores y cómo traducir correctamente. Por eso los invito a ver los otros videos donde yo leo de la Torá. Pero vamos a ver qué nos dice en español. Levítico 25 dice: Y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinai diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. Interesante, ¿no? Justo que estamos nosotros estudiando antes del Shabbat, nos habla del Shabbat de la tierra. ¿Habían escuchado alguna vez de ese concepto? O sea, primero vamos a recordar que ya en los libros anteriores, en las porciones anteriores, ya Dios le dio el Shabbat al pueblo de Israel. O sea, eso era una de las leyes que dio Dios al pueblo de Israel, que era algo nuevo, era algo revolucionario a nivel mundial. O sea, que fue la primera vez que existió un concepto de un descanso que decía 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Y cuando habla de descansar, habla de todo descansarán. O sea que si uno lee en la Torá, uno lee que dice: descansarás tú, descansará tu esclavo, descansará el burro que trabaja. Todos van a descansar, no hay nadie que trabaje. O sea que esto era también algo muy adelantado, porque era dar derechos también a los esclavos, a los animales, ¿no es cierto? Que esto es algo que muestra un avance a nivel social, ¿no es cierto? Y ahora en esta parashá, ¿qué nos aparece? Que Dios dice que el 7º año la tierra hará Shabbat. ¿Qué les parece eso? Y eso es lo que se llama en hebreo Shnat Shemitah, ¿ok? Ese es el famoso concepto de Shnat Shemitah. ¿Qué quiere decir? Y ahora vamos a la clase de hebreo. Yo siempre en mis videos utilizo una pequeña parte para enseñarles un poquito de hebreo. Shnat Shemitah, ¿cómo se dice año? En hebreo se dice Shana, y Shemitah viene del verbo lishmot. ¿Qué quiere decir lishmot? Quiere decir omitir. O sea que viene a ser año de omisión. O sea que ese año vamos a omitir el trabajo de la tierra. Y ahí viene la pregunta tan interesante que seguro muchos se van a hacer, y seguro se la hicieron también los hebreos cuando les dieron esa ley. Porque imagínense que estamos hablando de hace miles de años en medio de un desierto, en el Medio Oriente. Y si hoy nosotros decimos, ok, un año entero no vamos a plantar nada en la tierra, no hay problema, tenemos heladeras, tenemos supermercados, tenemos latas de conserva, o sea que no nos vamos a morir de hambre. Y quizás hay quien diga: no voy a comer nada de la tierra, comeré otras cosas, o comeré pasta que tengo, que la puedo guardar más que un año, ¿no es cierto? Imagínense en esa época, primero que el pueblo hebreo estaba caminando en el desierto y ni siquiera tenía una tierra. O sea, iban caminando hacia la tierra prometida, y como nos dice la historia, 40 años, quizás más, porque de nuevo no sabemos si esos eran años como los nuestros, y de golpe decirle a la gente: 6 años sembrarás y cosecharás, y el 7º nada. Imagínense, ¿no? No es fácil de aceptar una ley así, porque ahí viene el miedo a la escasez. Y, por ejemplo, uno de los temas que Moisés todo el tiempo trataba de educar al pueblo hebreo era eso, era no temer a la escasez. Porque, por ejemplo, en partes anteriores del libro, de estos libros, cuando están ellos caminando por el desierto, hubieron momentos de hambre y de golpe encontraban alimento y empezaban todos a juntar alimento. Y Moisés les decía: no, llévense solo por un día. Eso es lo que les decía. Todo el tiempo trataba de hacerlos entender que no hacía falta juntar y acaparar. Y ahí viene otro de los conceptos principales de esta parashá, que primero es respetar a la tierra, a la madre tierra, porque la tierra no es solo, digamos, un objeto, algo físico. La tierra es algo orgánico, algo vivo, y como todo lo vivo necesita su descanso también, o sea, necesita pasar ciclos. Entonces, si seguimos sembrando y cosechando sin parar, al final la tierra
se cansa y ya no da el fruto que tendría que dar. Entonces también a nivel de naturaleza era muy importante esta nueva ley de dejar que la tierra se recupere, porque por ejemplo hoy en día todos ya sabemos que muchos de los alimentos que nosotros compramos, por ejemplo vegetales o frutos, ya no traen los mismos nutrientes que traían hace muchos años, porque la tierra ya no tiene esos minerales. Eso lo sabe la gente que profundiza en el tema de nutrición. Por ejemplo, ustedes saben que yo toco el tema de nutrición muchísimo. También tengo el curso, el webinar con Loli Curto de Barcelona, que hablamos todo el tiempo de el alimento como medicina. Y sabemos que las verduras y frutas de hoy no son las verduras y frutas de hace 100, 200 años, para nada. Primero porque utilizan pesticidas y hacen mutaciones genéticas en las semillas. Segundo, porque la tierra ya está cansada, no tiene tanto mineral como lo tiene que tener en general. Entonces, fíjense la inteligencia de esta ley, de decir, 6 años sembrarás y cosecharás, y el 7º año no, la tierra va a descansar. Y esta ley de la Shnat Shemitah, o sea, del año de la omisión, que no se siembra ni se cosecha, tiene muchas perspectivas muy profundas a nivel espiritual. De eso habla mucho la Kabbalah. Primero, que habla de que viene a ser como una especie de examen a tu fe, porque si Dios te dice 6 años siembra y cosecha y el 7º año no, si tú temes a que no vas a tener que comer, quiere decir que temes que te puede faltar algo, teniendo ni más ni menos que a Dios contigo. Entonces, ¿cómo puedes temer que te va a faltar algo si estás con Dios? O sea, primero es un examen de fe. Como Moisés, que les explicaba a los hebreos, no se lleven más de lo que necesitan por un día, porque eso quiere decir que tienen miedo de que mañana o pasado no va a haber de comer. Entonces él quería entrenarlos para que se den cuenta que tienen que dejar de ocupar su mente y su emoción en esos miedos, porque no hace falta. Si tú estás unido a Dios, no te va a faltar nada. Eso para empezar. Otro concepto muy hermoso y muy fuerte que hay en lo de la Shnat Shemitah, el año de la omisión, es la posibilidad de sentir la escasez que puede sentir otro. O sea, cuando estás durante ese año, quizás si eres una persona con muchos medios, rico, no sé cómo llamarlo, y de golpe pasas un año donde no hay, puedes llegar a entender lo que es la escasez. Y eso te va a ayudar a entender a tu prójimo también. Y otra de las leyes que nos aparecen en esta parashá, porque aquí hay varias leyes muy interesantes que Dios da al pueblo hebreo, es la ley que se llama Geulat Karka. ¿Qué quiere decir Geulat Karka? Primero, la palabra Geulá está ahora muy de moda porque quiere decir salvación o redención, o también se le puede decir liberación en este contexto. Y Karka es terreno o tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Explica de qué forma se le va a devolver la tierra a su dueño original en el caso de que la tuvo que vender por problemas económicos. Miren qué interesante, ¿no? Más que nada porque, no sé, muchos hablan hoy del hecho de que estamos en un estado a nivel mundial como que alguien nos ha tomado la tierra, ¿no es cierto? Que la tierra la tiene alguien que, digamos que a nivel esencial, primordial, tú y yo como seres humanos, tenemos derecho a la tierra. Nadie nos tiene que dar la tierra, no tenemos ni que comprarla ni nada. La madre tierra es la madre tierra, o sea, tenemos eso como derecho básico de seres humanos, es tener acceso a la tierra. Y lo que siente mucha gente hoy en día, y no solo la siente, porque ya sabemos que hoy en día tenés que ir y comprar tierra, y si hablamos de hoy, yo gracias a Dios tengo mi jardín aquí en Galilea, pero
si hay gente que por los motivos que ya conocemos no puede ni siquiera salir de su casa, ni siquiera le dan acceso a poner los pies sobre la tierra. Y eso es algo muy básico de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces fíjense qué interesante que en esta parashá, en esta porción de la Torá de hoy, hablamos de la liberación, la redención, la salvación de la tierra, Geulat Karka. Es decir, que hasta en esos días se hablaba de que puede ser que alguien tuvo que entregar su tierra por problemas económicos. Y la Torá te explica de la ley de cómo se le va a devolver esa tierra a ese dueño, que es de él, por más que la tuvo que vender. Entonces, vamos a primero pensar nosotros. Estamos hoy en día en una situación que nunca la hemos vivido a nivel histórico. Ya saben de qué estamos hablando, de esta situación especial que estamos pasando en el mundo. Y primero que podemos hablar de la escasez. Claro, imagínense, más de un año, hay lugares que casi un año estuvieron, o más o menos, estuvieron sin poder ir a trabajar. Eso por restricciones. O sea que hay gente que está muy mal a nivel económico, está viviendo escasez. Segundo, que estamos sintiéndonos como que alguien nos ha quitado la tierra a nivel de planeta, ¿no es cierto? No solo tierra, la tierra que nosotros usamos para plantar, sino el planeta Tierra. Y ahí vemos que en la Torá nos aparece 6 años vas a sembrar y cultivar, y el 7º año se para todo. Fíjense, se para toda actividad, hay escasez, pero esto es para que luego se renueve. Porque, por ejemplo, lo que explica la Kabbalah es que el 6º año, antes de que llegue el 7º año de la Shemitah, iba a haber mucho más fruto. La tierra iba a dar mucho más para que puedas después vivir un año entero sin sembrar, sin cosechar. Segundo, que vamos a hablar de ese año, de la Shnat Shemitah. La Shnat Shemitah, el año de la omisión, no es solo que la tierra va a descansar. ¿Quién más va a descansar? Vas a descansar tú. Va a descansar tu esclavo, tu burro, van a descansar todos, porque si no se siembra y no se cosecha, viene a ser como también un descanso para el ser humano. Y ese descanso es también una oportunidad de introspección, de mirarnos adentro y ver cómo nos sentimos y realmente analizar nuestra vida, nuestro pasado, nuestro futuro, nuestros planes. Entonces fíjense qué interesante que estamos ahora casi, o estamos un año un poquito más, un poco menos, como que hubiera pasado una Shnat Shemitah, un año de omisión. Fuerte, ¿no? Ver este paralelismo con lo que aparece en la porción de la Torá y con lo que nos pasa. Entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo nos sentimos con esto? Porque sí, yo sé, estoy segura y todos sabemos y entendemos que millones de personas alrededor del mundo deben sentir miedo por la escasez, miedo por que no saben qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces yo propongo que veamos esto, lo que nos dice la Biblia, el Antiguo Testamento, la Torá, que tal como, ¿qué es lo que pasa en esta parashá? Bajar quiere decir en la montaña, en el monte, porque es cuando estaban ante el monte de Sinai, donde iban a recibir la Torá. O sea que todo esto pasa alrededor del hecho de que Dios está comunicándose contigo. Dios quiere darte algo. Entonces quizás también nosotros en este momento tenemos que entender que tenemos que no perder la fe, que todo este año tuvo un motivo, no solo, digamos, a nivel superficial de hablar de los malos, de los que planearon no sé qué cosa, que puede ser totalmente cierto, yo no digo que no, pero vamos a
analizar esto más profundamente a nivel espiritual y decir primero, ¿puedo tener fe de que hay un Dios y que Dios se va a ocupar de que yo no me muera de hambre, para empezar? Porque hay diferencia entre decir, ok, yo era dueño de un negocio que me daba mucho dinero y yo vivía fantástico, yo compraba autos nuevos, iba de vacaciones cada 2x3, a decir que en este momento quizás tenés menos porque tu negocio no puede funcionar, pero ¿acaso te falta qué comer? ¿Te falta un techo? O sea, primero empecemos a valorar lo que sí tenemos y entender que lo que teníamos antes quizás era mucho más de lo que necesitamos y quizás era algo muy superficial que al fin y al cabo no era algo que me acercaba a Dios. Y quizás este año, por haberme hecho parar todo y parar de ir al shopping center cada 2x3, tuve más tiempo de mirar hacia adentro y encontrar mi conexión con Dios. Y ahora les voy a decir lo que digo siempre, espero que no hayan pasado el año viendo series de Netflix, porque ahí sí que estamos mal. Porque este año yo creo que junto con todo lo adverso fue también una oportunidad para muchos. O sea que fue, no para muchos, te dieron una oportunidad. La pregunta es, ¿la utilizaste? ¿La utilizaste como algo productivo? Porque yo creo que si hay algo que es escasez en la vida moderna, que representa la escasez, es la falta de tiempo. Por ejemplo, yo que solamente hace un año dejé de trabajar en el trabajo que yo trabajaba antes, que era 9 horas de trabajo intenso más 1 hora de tráfico a la ida, 1 hora a la vuelta, y era entregar todo mi tiempo y mi mejor energía para nada, solo para ayudar que el dueño de una empresa de finanzas se haga más rico, nada más. ¿Vale la pena dar el tiempo en eso? No. Y yo siempre me sentía mal y me sentía desgraciada por decir, ¿cómo puede ser que no tengo tiempo? O sea, lo que más nos faltaba era el tiempo. Y ahora de golpe te han dado tiempo. O sea, no es que quizás tú elegiste que pase esto, ¿no es cierto? Pero por otro lado, un año a mucha gente se le ha dado tiempo que no lo tenía antes. La pregunta es ¿en qué lo usamos ese tiempo? Entonces, yo quería tocar esto porque a mí me pareció fascinante la conexión entre lo que es la Shnat Shmita, el año de omisión, y el año de omisión que hemos pasado ahora, ni más ni menos. Así que me gustaría mucho que me cuenten qué les parece esta idea que yo les traigo aquí, este paralelismo entre este concepto de la Torá y lo que nos ha pasado ahora. Fuera de eso, hay algunas personas que me escriben de vez en cuando en los comentarios, me dicen, Silvia, ¿y no vas a hablar de esto o lo otro que pasó ayer o la semana pasada? Cosas que pasan en el mundo. Y entiendo vuestra pregunta, pero para eso yo les recuerdo que ya he abierto mi plataforma personal que se llama comunidadsilvia.com, porque ahí sí yo hablo de todo lo que yo siento que quiero hablar con libertad de expresión. Lo hago en transmisiones en vivo y en directo. Luego también tenemos la biblioteca de videos, donde si alguien no puede estar en la transmisión en vivo, puede ver los videos grabados. Y también traigo invitados de primer nivel. Entonces, miren ustedes el calendario. Les pongo abajo el enlace a mi comunidad. Pueden buscar simplemente en Google también o en Firefox, no importa. Comunidadsilvia.com y van a llegar. Entonces los invito a unirse. También tenemos un foro que es nuestra red social de mi comunidad, donde ahí nadie les va a decir que pueden decir esto, no pueden decir lo otro, nadie les va a ir a borrar su perfil. Y tenemos ahí mucha actividad entre los miembros de la comunidad, a mí me encanta. Así que los invito a unirse. Mañana sábado, boletín de noticias, voy a transmitir a las 6 de la tarde hora Madrid.
si no me equivoco, pues entre 6 y 7 me parece, fíjense en el calendario. Entonces, si quieren estar conmigo en vivo y escribirme en el chat y que yo les responda a sus preguntas, porque me hacen muchas preguntas y yo respondo. Entonces, de nuevo, los invito a unirse a esta maravillosa comunidad. Fuera de eso, nunca me canso de decirles y de alentarlos a que aprendan hebreo. Entonces, para aprender hebreo y poder leer la Torá, porque ustedes me dicen que ¿por qué leo la Reina Valera, que la traducción de la Reina Valera? Y yo digo, no, yo leo en hebreo. La Reina Valera la traigo para hablar aquí con ustedes, pero la Torá hay que leerla en hebreo si uno quiere conocer de verdad el mensaje de Dios, sin errores, sin cambios. Y para poder aprender hebreo se puede encontrar muchas cosas online, gratis, videos en YouTube, hay mucho. Pero si quieren tomárselo seriamente, yo les recomiendo estudiar con profesores profesionales que enseñan hebreo bíblico. Yo trabajé en la mejor academia del mundo, que está en Israel, que se dedica a eso, a idiomas bíblicos, hebreo, griego para leer el Nuevo Testamento, arameo para leer el Zohar y otras partes de la Torá. Entonces yo les dejo abajo el enlace para que ustedes pongan sus datos de contacto, ellos los llaman y les cuentan qué cursos tienen. Con profesores de habla hispana hay cursos que son en vivo, otros grabados, así que ustedes pueden elegir. Así que mi querida comunidad, espero verlos mañana en la transmisión del boletín de noticias conmigo. Y si no, nos vemos en el próximo video. Entonces, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.